Bueno, pues estamos de vuelta ya después del fin de semana. El viernes estuvo en la isla un parlamentario regional, miembro del Parlamento de Canarias, por Nueva Canarias, Luis Campos, que nos acompaña en esta charla con el que vamos a hablar. Es miembro de distintas comisiones en el Parlamento de Canarias que tienen que ver con las políticas sociales, con empleo, con vivienda, también con discapacidad, educación, así que podemos hablar de asuntos de política en general, pero en concreto de esos que son desde luego mucho más sensibles y en las que el gobierno, en las que todos los gobiernos, de donde fueran, deberían de dedicar mayores esfuerzos. Señor Campos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenido. Y yo no sé si así globalmente se puede decir que Canarias está dedicando muchos o todos los esfuerzos necesarios en políticas sociales, empleo, vivienda y educación. Este gobierno ha presumido de haber presentado en el 2016 los presupuestos más sociales de la historia. Nosotros no vamos a discutir que si hablamos de números brutos, es cierto que ha venido mucho dinero a la sanidad, a la educación, a las políticas sociales. La cuestión es si es suficiente. Y entonces ahí entramos ya en el juego de hasta dónde puedo gastarme, hasta dónde me dejan gastar, que ha sido la bandera que ellos han utilizado como excusa para no destinar más dinero, es decir, el necesario, para poder atender de manera digna en el ámbito de la sanidad o atender las necesidades educativas del alumnado en Canarias, o las políticas sociales, o intentar salir de una vez por todas de la cola, por ejemplo, en materia de dependencia. Y la excusa en ocasiones es que Madrid no me deja. Luego descubrimos que a los límites de déficit que le establece Madrid a Canarias, no solo no es la que mejor lo cumple de toda España, sino que se queda muy por debajo incluso de lo que le permiten. Por tanto, tiene una responsabilidad importante, no llegando a gastar el poco dinero que le permite el gobierno de España en una situación tan complicada como la que tiene Canarias, además con unos niveles, si añadimos a todo lo dicho anteriormente, de desempleo brutales. Pero además nosotros defendemos que, aun admitiendo que esa pudiera ser una parte del razonamiento de no destinar más dinero a todo este tipo de políticas esenciales, nosotros hemos defendido en dos momentos fundamentales. Uno, en el propio debate de presupuesto, que con otra política fiscal se podrían incrementar más ingresos. Nosotros hemos defendido de hace tiempo, por ejemplo, la creación de la tasa turística, que está implantada de ciudades turísticas a nivel mundial, y dos referencias también son Cataluña y Baleares, que algo de turismo también saben y que algunos turistas también reciben a lo largo del año. Y además pues también otro tipo de impuestos que habíamos seleccionado dirigidos, por ejemplo en el ámbito del consumo, un incremento del IGIC destinado a los productos de lujo, es decir, pequeñas acciones, pero que podrían sumar bastantes millones de euros que podrían destinarse a este aspecto. Ellos no lo consideraron en su momento, pero luego vino una segunda bala importantísima que han malgastado, que fue la del ICTE. Podrían haber destinado, como era previsible, una vez que sabemos precisamente la situación, como decíamos antes, que está la sanidad, la educación, las políticas sociales, destinado prácticamente o en su totalidad o al menos la mitad del dinero a cubrir las deficiencias que hay en este ámbito, y han decidido pues ir a por ese Fondo de Desarrollo de Canarias que no va a transformar absolutamente nada y bueno, pues son responsables desgraciadamente de la situación de los servicios públicos esenciales. Esto es importante porque, claro, los fondos a los que ha de ir destinado ese dinero del FEDECAN, del ICTE, el que nos ahorramos de liquidar al Estado en ese concepto, que serían unos 160 millones al año durante 10 años, 1.600 millones de euros, se tiene que destinar el 75% a infraestructuras, el 20% a políticas activas de empleo y el 5% a I+D+I. Bien, ¿quién decide eso? ¿Es una ley que la Hacienda del Estado dice no, este dinero va a esto, a esto y a esto? ¿O la creación y gestión es exclusivamente canaria? Es decir, que el Consejo de Gobierno de Canarias dice no, este dinero lo quiero dedicar a esto, a esto, a esto, como podría haber dicho al otro y a lo de más allá. ¿O es una imposición de Madrid? No, en absoluto, todo lo contrario. De hecho, en el acuerdo de la cesión de la parte que quedaba por devolver a Canarias del extinto ICTE, se establecía que estos fondos debían de ir destinados fundamentalmente a los servicios públicos esenciales: sanidad, educación, políticas sociales. Y luego se añade la coletilla, imagino, después de la presión del presidente Clavijo, porque además identificó como una parte del gobierno la responsable del destino de este ICTE, tiene otra parte de responsabilidad el Partido Socialista al no haber sabido valer su condición de socio indispensable para que este gobierno esté haciendo. El gobierno la responsable del destino de este ICTE
Tiene otra parte de responsabilidad el Partido Socialista al no haber sabido valer su condición de socio indispensable para que este gobierno esté haciéndolo, pero como no lo ha hecho, aunque es cierto que defendía otro reparto distinto, alternativo, al que finalmente se ha llevado a cabo. Como digo, el gobierno estatal establecía que debía destinarse fundamentalmente a los servicios públicos esenciales, pero permitía que se destinara a otro tipo de proyectos. Pero esta era la coletilla. Lo razonable es que, precisamente, y vuelvo al inicio de esta entrevista, cuando uno tiene la situación en la que está la sanidad, que el propio presidente del Gobierno, en sus propias palabras y además de una manera absolutamente desleal con su consejero, con alguien que forma su propio Gobierno, tacha de lamentable, de mala gestión y de que no se están obteniendo resultados, cuando tenemos los datos que tenemos en materia de desempleo, la cola, desgraciadamente en España, en materia de dependencia, cuando tenemos toda esta realidad, lo razonable es que un presidente que gobierna y que es consciente de la realidad que vive su gente, ese dinero, cuando llega de manera extraordinaria, lo destine a paliar esta situación. Pues no, se inventa un plan de desarrollo de Canarias, uno más, cuando tenemos planes de carreteras que no se cumplen, cuando tenemos un plan de infraestructuras sociosanitarias que no se lleva a cabo, cuando tenemos un plan de infraestructuras educativas, sobre todo en los sures de cada una de las islas, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, de manera muy especial, que no se han llevado a cabo, que no se han complementado. Cuando tenemos esa realidad, decide crear un nuevo plan. Y un plan que en teoría va a cambiar el modelo productivo de Canarias, y cuando empezamos a ver las acciones que se han propuesto, pues vemos absolutos disparates en algunos casos y en otras acciones que pueden ser interesantes, pero que obviamente el modelo productivo no lo va a cambiar. Por ejemplo, el FEDECAN, con cargo a los dineros del FEDECAN, se puede habilitar una cama hospitalaria más en Canarias, se puede construir un centro de salud, que sería, en fin, infraestructura y creación de empleo, evidentemente. Se pueden contratar profesores de inglés auxiliares en las aulas, se pueden quitar barracones y hacer un colegio. No, no está destinado a eso. Es decir, las infraestructuras quienes las van a decidir van a ser los ayuntamientos y obviamente van a priorizar en aquello que forma parte de su responsabilidad. Las camas sanitarias, los nuevos centros sociosanitarios, o los nuevos centros hospitalarios, si son necesarios, es decir, la contratación del profesorado, eso depende del Gobierno de Canarias, y entenderán los ayuntamientos pues que lo haga el Gobierno de Canarias. Por tanto, por esa vía no se va a hacer. Hay una parte que sí va destinada a políticas activas de empleo, pero el resto va a ir a infraestructura que deciden fundamentalmente ayuntamientos y cabildos. Es más, alguna de esas infraestructuras que pudiera reservarse el Gobierno de Canarias para llevar a cabo, precisamente, decía en el día de ayer el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en una reunión que tenía con la FECAN y con la FECAI, y con esa costumbre que tiene de intentar quedar siempre bien con el que tiene enfrente ese momento, con independencia de que con el que tenga enfrente 15 minutos más tarde le diga lo contrario para quedar bien con este, planteaba que de todas las propuestas las que priorizaría primero son las de ayuntamientos y cabildos. Es decir, nos encontramos con un presidente del Gobierno que gobierna contra su propio Gobierno. La prioridad son los de los ayuntamientos y cabildos. Y ojo, yo vengo del mundo municipal, 12 años en un ayuntamiento, soy un defensor absoluto del municipalismo, pero obviamente yo también desde mi ayuntamiento quiero una sanidad digna y de calidad para los vecinos de mi municipio. Quiero que estén escolarizados y no en barracones. En mi municipio, en Santa Lucía, también tenemos contenedores donde llevan habilitados provisionalmente por 1 año y ya van por 8 muchos de nuestros alumnos. Entonces, cuando tengo esa realidad, lo que le pido al Gobierno de Canarias es que la ejerza, que sea capaz de dar servicios esenciales a los ciudadanos, los básicos. Y a partir de ahí, por supuesto que luego yo voy a exigir también. Y si hoy no puedo hacer una avenida, la haré mañana. Y si hoy no puedo impulsar un determinado parque, lo haré mañana. Pero lo básico tiene que estar cubierto. Pues este Gobierno ni lo uno ni lo otro. Y desgraciadamente al final así nos va. Vamos a ver cómo van a proliferar farolas, aceras y muchos aspectos que yo no digo que no sean necesarios, pero en este momento no son la prioridad y por supuesto la prioridad que debería de tener un Gobierno de Canarias que conoce la realidad de sus servicios públicos, que en este momento son lamentables. Mira, hablemos de, digamos, el gran proyecto de legislatura, que es la ley del suelo. En los ámbitos de su competencia parlamentaria, empleo, políticas sociales y demás, se apunta que la ley del suelo va a ser el gran cambio de modelo económico, con lo cual se desprende que va a ser un motor importante para el empleo. De hecho, así se ha dicho, incluso se ha vinculado directamente una cosa con la otra. Sin embargo, ustedes de Nueva Canarias se oponen frontalmente a esa ley del suelo. Absolutamente. Es decir, yo creo que la propia denominación de la ley habla claramente de la filosofía que hay detrás. No habla del territorio, habla de suelo, de solares, y creo que responde a la filosofía.
Es una ley absolutamente desarrollista, por mucho que ellos planteen que no, que es una de las leyes más conservadoras del suelo que ha tenido Canarias. Absolutamente falso. Se permite construir si un proyecto de... Mucho que ellos planteen que no, que es una de las leyes más conservadoras del suelo que ha tenido Canarias. Absolutamente falso. Se permite construir si un proyecto de carácter estratégico en suelo agrícola, incluso en determinados espacios protegidos. Pero ¿qué es estratégico? Lo que es estratégico para usted a lo mejor no es estratégico para mí, por tanto esa palabra es la que se suele utilizar para en un momento determinado poder justificar absolutamente todo, desde una industria turística en suelo agrícola a una industria de cualquier otro tipo. Por tanto sí que estamos hablando de una ley desarrollista, una ley que en algunos de sus artículos establece que no se va a poder seguir creciendo, pero sin embargo abre 5 puertas distintas a lo largo del desarrollo de la ley para sortear precisamente estas limitaciones. Por tanto hablamos de una ley desarrollista, una ley que pretende cambiar el modelo económico, como el ICTE pretendía cambiar el modelo económico, ya hemos discutido sobre eso. Y cuando uno analiza la ley, pues precisamente sobre qué modelo económico es el que pretende cambiar, hacia dónde va, pues a más de lo mismo, a más turismo, que nosotros defendemos esta actividad. Nosotros no somos de los que rechazamos la actividad turística, es la principal industria de esta tierra de la que muchísima gente vive. Lo que sí decimos es que necesitamos un modelo turístico absolutamente compatible con la calidad del destino, con la preservación del paisaje, con el medio ambiente y con la calidad que queremos darle. No se trata de ganar cada año 1 millón de turistas más, si luego resulta que el montante final de lo que dejan aquí es inferior, pero los recursos se van gastando, los recursos que van utilizando obviamente van deteriorando pues, paisaje y otras muchas cuestiones. Entre ellas, por ejemplo, lo hemos hablado antes, la propia sanidad. El otro día me pasaban unas estadísticas del uso que de la sanidad y con todos los derechos hacen las personas que nos visitan, y es realmente importante, tiene peso. Es decir, incrementar el número de turistas en un X% significa cargar todavía más el sistema sanitario canario, ¿no? Por supuesto, y otro tipo de cuestiones, porque cuando aquí hablamos y escuchamos, empezaron pues, diciendo que el suelo turístico solamente ocupaba el 4%, luego lo bajaron al 3%, ya va por el 2,5%. Y no me extrañaría que dentro de 6 meses descubramos que de repente ni un solo centímetro de suelo turístico ocupa nuestro territorio, que todo se ha edificado en el aire. Eso, señor Campos, ¿no sería irrelevante cuando el articulado de la ley, en uno de los artículos, habla claramente que por interés general se puede hacer cualquier cosa prácticamente en cualquier sitio? ¿Qué más da entonces el porcentaje de suelo turístico que haya? Está claro, ¿no? Pero lo decía porque a veces nos equivocamos precisamente a colación de lo que usted planteaba. Es verdad de repente que el suelo turístico pues no ocupa grandes extensiones del total de nuestro territorio. Ojo, un territorio con un nivel de espacios naturales protegidos, de parques nacionales, donde estaría bueno que en lo alto del Teide, del Roque Nublo o en medio de la Cueva de los Verdes pues se intentaran edificar también hoteles o habitaciones para el turismo. Pero es que no es cualquier 4%. Es el espacio, digamos, más privilegiado, el de nuestras costas, en algunos casos nuestros barrancos, de nuestras laderas, de nuestras montañas, porque terminaron colonizándolo prácticamente todo. Pero es que asociado a esto, ¿qué se necesitaba después? Empezaron a llegar muchos trabajadores de distintos lugares de la isla, de distintos lugares del resto de España. Por lo tanto, empezamos a necesitar crear nuevas urbanizaciones. Para llegar a esas zonas turísticas necesitábamos crear carreteras y luego autopistas de 2 carriles en algunas islas y luego de 3, en el Tenerife ahora se habla de 4. Pero es que luego necesitábamos crear escuelas porque esas familias que se fueron a vivir ahí para trabajar en el sector turístico empezaron a tener hijos y necesitaban infraestructura. Todo esto va generando al final una ocupación del territorio que no es independiente de la edificación de un hotel. Y vuelvo y repito, defendemos un modelo turístico de calidad. Es un activo que tiene Canarias y no puede vivir de espaldas, es todo lo contrario, pero de calidad, no de cantidad. Este gobierno parece que su política, lo decía nuestro presidente Román Rodríguez el otro día, que su política en materia de turismo es contar turistas. Es decir, que hoy han llegado 13,5 millones y que el año que viene 14. ¿Qué tipo de turismo? ¿Qué recursos? Habla de que tienen, obviamente, un consumo de los servicios sanitarios, pero ¿y en materia de residuos? En materia de producción de agua, es decir, al final estamos hablando de otros muchísimos aspectos que llevan implícito la industria turística. Por tanto, no es generar más, es generar, primero, lo que tenemos, transformarlo, hablar de esa reconversión hacia un modelo de calidad, actualizado, hacia infraestructuras realmente del siglo XXI, las infraestructuras que demandan los turistas. Y a partir de ahí pensarnos muy mucho si hay que crecer,
cómo y además estableciendo las pautas de crecimiento. ¿Y responsabilizan ustedes exclusivamente a Coalición Canaria de que la ley del suelo esté ahora mismo en el Parlamento de Canarias en los términos en los que está y estamos planteando, o el Partido Socialista, un partido en el que ustedes han entendido en las elecciones nacionales, creen ustedes que tiene algún tipo de en los términos en los que está y estamos planteando, o el Partido Socialista, un partido en el que ustedes han entendido en las elecciones nacionales, creen ustedes que tiene algún tipo de responsabilidad también? Tiene muchísima, de momento, y al mismo tiempo le digo que tiene una parte importante de la solución, y en eso apelamos. De hecho, son muchas las voces, aquí en Lanzarote precisamente han surgido voces muy cualificadas para defender una ley del territorio totalmente distinto a la que su socio de gobierno, Coalición Canaria, ha impuesto. Coalición Canaria obviamente es el autor intelectual de esta ley, pero la posición que de momento el Partido Socialista, al menos su grupo parlamentario, no está siendo la distinta de la que se ha defendido por parte de Coalición Canaria. Es más, en el Consejo de Gobierno, formado por Partido Socialista y Coalición Canaria, lo han aprobado primero como anteproyecto y posteriormente como proyecto hasta llegar al Parlamento. Seguimos apelando al Partido Socialista, que reconocemos que ha sido un partido fundamental y a la defensa de un modelo territorial y medioambiental en Canarias, que no pierda esa tradición, que no ceda el espacio a Coalición Canaria con la ley que pretende instalarnos, y al mismo tiempo hacemos un llamamiento también, ya lo están evidenciando algunas personas como pues representantes de Coalición Canaria en la isla de Fuerteventura. Mario Cabrera es un claro ejemplo de eso, que no está de acuerdo con este modelo, con esta ley, una ley que es cierto que era necesaria, una ley que simplificara las distintas normas que había en materia del territorio y del medio ambiente, esa maraña de la que ellos hablan, pero que no olvidemos que esa maraña la crearon ellos, es decir, han sido los mismos que han gobernado los últimos años, los que han ido creando estas leyes, y lo que más nos preocupa además es que cuando nosotros decíamos que no estaban bien orientadas hace 2 años, hace 3, hace 5, cuando fueron sacando las distintas leyes que conforman esa maraña, nos decían que eran absolutamente imprescindibles y que venían a resolver los problemas de la anterior. Exactamente los mismos argumentos que están utilizando para esta ley. Por tanto, el punto de partida ya tenemos claro que ya es erróneo, y si me apuran es bastante más desarrollista que las leyes anteriores. Bueno, he citado al Partido Socialista, partido con el que ustedes se entienden en las nacionales, en Madrid. Uno de los 85 votos del Partido Socialista, que tendrán que decidir lo que llaman desbloqueo o no, es decir, propiciar el gobierno del Partido Popular, es de Nueva Canarias, Pedro Quevedo. ¿Qué va a hacer? ¿Serán ustedes, digamos, fieles a su socio, digamos, en esta coalición electoral, y por tanto respetarán lo que emane del Comité Federal del Partido Socialista, o Pedro Quevedo obedecerá, que a lo mejor es igual, lo que dice Nueva Canarias en Canarias? Un matiz previo, me va a permitir que le corrija algo que es fundamental. Nosotros no formamos parte del Grupo Socialista, es más, al día siguiente, y estaba escrito en el acuerdo de la alianza electoral, al día siguiente de las elecciones nosotros pasábamos al Grupo Mixto, porque nosotros no somos el Partido Socialista, y lo que hicimos fue una alianza. Y esto es importante que la gente lo entienda, y esa alianza se llamaba Partido Socialista Nueva Canaria. Sí, no es que Nueva Canaria se integraba en el Partido Socialista. Todas las referencias en toda España, en todos los medios de comunicación, hablan de que el Partido Socialista tiene 85. Obviamente, desde España, claro, las singularidades canarias a veces no se comprenden, por eso la importancia de los partidos nacionalistas, pero quedó claro desde el segundo uno. De hecho, la repercusión que tuvo Pedro Quevedo fue cuando detectaron que podría ser determinante, y desde el segundo uno nosotros también aclaramos que íbamos a votar en contra. Primero porque, reitero, a las elecciones no se presentó el Partido Socialista y nosotros metimos ahí a alguien. Se presentó en Canarias Partido Socialista y Nueva Canarias. Yo entiendo que esto en Península no se entiende, pero es fundamental aclararlo. Y además nosotros llevábamos implícito en el acuerdo de gobierno que nosotros solamente responderíamos y seríamos fieles a lo que habíamos firmado en el pacto, que hasta ahora lo hemos sido en todos los sentidos, si la investidura, la persona que se presentaba a la investidura para ser presidente del gobierno era Pedro Sánchez. Lo hicimos en la primera legislatura, fallida, y estábamos dispuestos a hacerlo en esta segunda, pero nos desmarcaríamos en caso de que no fuera así, tomaríamos nuestra propia decisión. Muy bien, ¿cuál va a ser esa decisión? ¿Sí a Rajoy?
Absolutamente contraria. Nosotros vamos a votar en contra del responsable de las políticas públicas que nos han colocado en la situación en la que estamos y además del maltrato a Canarias. Si hay una comunidad, si hay un territorio que ha sido maltratado por este gobierno estatal, ha sido Canarias. Una de las comunidades con más necesidades y sin embargo pues no les tembló el pulso a la hora de cargarse el Plan Integral de Empleo de Canarias y dejarlo a cero. Prácticamente eliminar las partidas en el ámbito de la dependencia. En materia de carreteras, un incumplimiento de más de 800 millones de euros en los últimos años. Eso con los que peor están. Pues, oiga, evidentemente nosotros no vamos a apoyar a la persona y al partido responsable de esa situación. Pero vamos a darle la vuelta y si no, en el caso Nueva Canarias, perdón, Coalición Canaria, por ejemplo, va a votar que sí. Es decir, si no se le apoya, ¿no nos puede ir todavía peor? No, peor que lo que nos ha ido en los últimos años. Fíjese que nosotros en la legislatura anterior, sin ser imprescindible, nos abstuvimos, no apoyamos a Rajoy, pero nos abstuvimos porque conseguimos que en su debate de investidura él introdujera varios puntos claves para Canarias, absolutamente los incumplió todos. Es decir, alguien que mintió en su programa electoral, alguien que incumplió lo que dijo en su debate, en su propuesta, en el debate de investidura como presidente del gobierno, donde habíamos pactado que se incluyeran cosas para Canarias y luego las incumplió una detrás de otra. Obviamente, para mí no es garantía ninguna apoyar a alguien para que me trate bien. Probablemente va a ser exactamente lo mismo que ha hecho los últimos 4 años. Por tanto, ese no es un aspecto que nos deba de preocupar. Es más, luego uno se sorprende cuando ve como otras muchas comunidades autónomas que tampoco le dieron su apoyo, todo lo contrario, han sido muy beligerantes, pues están recibiendo un trato bastante mejor que el que ha recibido Canarias en los últimos años. Coalición Canaria, nosotros respetamos su posición, es más, teníamos claro que esta era su principal apuesta, la del Partido Popular, la han defendido desde el segundo uno, es decir, yo creo que la han defendido con más énfasis que algunos dirigentes del Partido Popular en el ámbito estatal, que incluso llegaban a pedir que Mariano Rajoy se hiciera a un lado y se diera el paso a otro para intentar buscar el consenso, pero sin embargo Coalición Canaria y ahora más, pues desde el segundo uno pues se ha planteado como la gran defensora y valedora de este pacto, cosa que no hizo con el anterior, que lo firmaba, la investidura de Pedro Sánchez, pero en el último de los segundos. Fíjense, la diferencia es bastante notable. Pues Luis Campos, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí y contestar a nuestras preguntas. Gracias. Muchas gracias. Enseguida continuamos con la última parte de esta propuesta informativa a la que dedicamos a la tertulia. No se vayan.